Listo, chicos. Entonces, entramos a ver la clase de literatura colombiana contemporánea, que es la clase número 3 del cuarto periodo. Y pues yo quería que ustedes miraran acá básicamente, en el caso de literatura, pues nosotros trabajamos, el anterior tema fue ficción histórica y realismo mágico, y ahora entramos a ver el de la literatura colombiana contemporánea. Me interesa que ustedes lo piensen porque quiere decir que con esto terminamos toda nuestra temática de literatura colombiana. O sea, nosotros la primera clase que vimos fue pensando, y miren lo casual, porque la verdad yo no lo había planeado de esta manera, el que nos llevó a la discusión fue Cristian con el ejemplo que puso y pues a partir del texto que está. Pero miren que nosotros empezamos hablando de la literatura colombiana antes del siglo XV, hablando de nuestros hermanos indígenas en cuanto a literatura precolombina, ¿cierto? Hacemos todo un recorrido por los diferentes momentos de la literatura que nos ayudan a pensar la literatura. Acá vienen las dos literaturas que habíamos visto, que es el modernismo y la vanguardia, y finalmente en el siglo XX viene todo lo que tiene que ver con literatura contemporánea, ¿sí? Entonces, me parece que es muy significativo porque quiere decir que las mismas problemáticas, o sea, como que, bueno, ¿qué problemáticas hemos abordado desde la literatura? Y pues cómo nos ayudan a nosotros a pensar, y pues lo hemos venido relacionando con García Márquez o lo que estamos mirando, qué pasa con la literatura colombiana en el siglo XX, ¿sí? Y cómo las temáticas, los problemas, volvemos y seguimos pensando sobre las mismas situaciones. Bueno, quisiera que habláramos algo acerca de los ecos de la violencia y los relatos de la memoria. Nicolás. Sí, señora Teach. Bueno, los ecos de la violencia y relatos de la memoria. Ya, Ujú. hoy en día es imposible negar que la literatura pues contemporánea está muy influenciada por lo que es la literatura del boom latinoamericano. Sí, pero tú me estás diciendo eso literalmente, lo que dice en el primer párrafo. Quiero que me cuentes cuál es la idea para ti de lo que significan los ecos de la violencia y los relatos de la memoria en términos generales. En términos generales, bueno, pues se dice que la literatura pues contemporánea basa mucho en lo que, o sea, se basa mucho en un personaje muy conocido como lo es Gabriel García Márquez, ganador de Premio Nobel. Además de esto, siendo uno de las personas que conforma ese grupo, se dice que a la mitad de la segunda mitad del siglo XX, pues después de la mitad de la década, entre los 80, la literatura colombiana pues era más que el realismo mágico. Bueno, espérame un segundito ahí. Yo quiero que quede algo claro, chicos. Sí, o sea, Gao, sin duda alguna, por eso lo estamos leyendo, porque es un escritor espectacular y Gao es un escritor fundamental de la literatura colombiana. Pero dos aclaraciones. No nos podemos quedar solamente en el referente de Gao y no hay más literatura en Colombia, porque aquí pasa eso, como que escritor colombiano, Gabriel García Márquez, no tenemos otro referente. Gao es muy importante y a mí me encanta la literatura de Gabriel García Márquez, pero no es el único, ¿no? Hay muchísimos escritores que tenemos que recuperar del olvido porque Entonces, nuestra ignorancia es tal que solo nos permite tener un referente de la literatura contemporánea. Y lo segundo, mucha gente habla de Gao sin nunca haber leído un libro de Gao. ¿Sí? Y por eso para nosotros, para mí, creo que es obligatorio que un estudiante colombiano salga del colegio por lo menos con una idea de Gao. Y leer a Gao no es fácil, ¿no? Ayer hablábamos con Juliana y con Sara. Claro, el problema de leer a Gao es que tú lo tienes que leer, o sea, tú estás acostumbrado a historias lineales, pero resulta que aquí Gabo nos está contando la historia desde dos relatos distintos, desde dos personas diferentes, ¿sí? No es una historia que sea lineal, sino que es cíclica, porque él como que va a un punto, se devuelve, Entonces, la literatura de Gabo no es que sea súper compleja, pero hay que leerla con mucha concentración porque no es tampoco tan fácil de entender, o uno se pierde. Y ahí quiero que para cuando hablemos del libro tengan muy claras las voces. ¿Quiénes son los narradores? Porfa, eso lo voy a preguntar. ¿Quiénes son los narradores? ¿En qué momentos hace los cambios Gabo en la narración? Porque si nosotros leemos así como, no, pues no logramos entender a Gabo. Y ese es Gabo, ¿no? Pero aquí me interesa más allá de eso, Robinson, ¿cuáles son los dos temas fundamentales de la literatura contemporánea? Los dos temas que van a marcar la literatura contemporánea en Colombia. o sea, yo no había puesto en la labor también lo de lo que era, porque sabía que uno no se puede quedar con lo que dice el texto del primer párrafo. No había puesto en la tarea de buscar los autores, pues que representaban lo que era el boom. Uno de Mm. ellos, pues era Mario Vargas, Julio Cortázar
Carlos Fuentes y varios que hacían este fenómeno del boom. Sí, aunque ahí sí lo que ocurre con el boom es que Vargas Llosa, por ejemplo, es peruano. El único colombiano del boom es García Márquez. Y recuerda que Sí. estamos trabajando la literatura contemporánea colombiana. Bueno, pero ¿cuáles son los dos temas que eso es lo que necesito que nos quede claro? Los dos temas fundamentales de la literatura colombiana. Pero pues yo diría que uno de ellos es la violencia Ah, y el pues, o otro, sea, lo que se ¿Y el otro? basa es Otra es la vida las dos de la vida cotidiana. cotidiana. Perfecto, listo, gracias muchachos. Claro, a mí me interesa que ustedes se vayan con una idea. Los dos temas fundamentales de la literatura colombiana son la violencia y la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque la violencia es una realidad del país en términos generales y la vida cotidiana porque también para el escritor contemporáneo va a ser importante narrar sobre lo que está ocurriendo en la cotidianidad. Rápidamente quisiera saber, por ejemplo, quién es Alba Lucía Ángel. Una semblanza rápida porque pues no tenemos mucho tiempo. Bueno, doña Alba Lucía Ángel es una mezcla de tres personajes. Es escritora, es lectora crítica y es música. Entonces, ella tuvo diferentes libros y diferentes influenciadores para ella poder leer y escribir. Ella tuvo diferentes críticas, lo que son Marta Traba y, por ejemplo con una persona que se influenció por su obra de La Casa Grande, que fue Álvaro Cepeda Zamudio. Samudio, sí. Zamudio. Bueno, Pues, profe, ella era una mujer la que impulsó la literatura Espérame que está femenina. hablando Santiago, disculpa. Sigue, Santiago. bueno, profe, también ella se fue a vivir a Europa, profe, y lo mismo que llevó fue su guitarra, que como te había dicho antes, ella se convirtió en una música profesional y, y también hizo su obra de arte, que ella también pintaba. Entonces, el título es larguito, profe. Perdón, Ujú. sí. Hay un libro que ella escribió que es de un título largo, que es Estaba la para pintada sentada en el verde limón. Entonces, entonces habla de la inocencia, de lo que viene siendo la violencia sobre la guerrilla, o sea, la violencia que hacía la guerrilla en el país. Y, y así, ahí lo demás es muchos detalles, profe. Pues, Ok, listo. Quisiera escuchar algo rápidamente acerca de Colombia a través del tiempo y la literatura, lo que tenían Juliana y Esteban. Profe, pues aquí básicamente se ve que pues en sí la violencia y todos estos conflictos tienen que ver mucho también con los escritores, porque las revoluciones, pues ahí en la lectura menciona que dejan una huella importante en la ciudadanía y pues de todos estos sucesos, de toda esta violencia que no se veía retratada, los autores la escribían en sus relatos, o sea, ellos mostraban una realidad am, de lo que estaba sucediendo pues en estos tiempos, en estas épocas. Ujú. Lo dramático de la porque literatura colombiana que habla sobre los relatos de violencia son tan fuertes, no solamente es que existían esos relatos, sino que son verdad, ¿no? Que son verídicos. Nicolás, ¿quieres decir algo? Qué pena. ¿No? ¿Ya no? Ok, ¿y la No, relación sí, entre perdón. literatura y política cuál es? Valentina y Sara tenían el texto de la relación entre literatura y política a la página 130. ¿será yo? Creo Ah, que sí, sí, sí. mira. Pues, profe, este nos empieza contando sobre, pues, cómo se termina la violencia. Nos dice que, pues, empezó por dirigentes de los partidos políticos liberal y conservador, pero pues se terminó ya que ellos pudieron llegar a un acuerdo que se llamó el Frente Nacional. Esos dos partidos, pues, se turnaron durante 16 años, 4 periodos presenciales. Y primero, el primer partido que empezó a liderar, perdón, fue el liberal y de ahí seguía el conservador. Nos empieza a decir que durante los años 60 y 70 empezó a surgir un nuevo partido político de izquierda.
influido por la Revolución Cubana, que estaba conformado, bueno, tenía una formación de la Unión Soviética y se llamaba el Partido Comunista Colombiano. Dice que en Latinoamérica surgieron movimientos socialistas, los cuales tuvieron grandes personajes de la literatura como Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. Nos dicen que tenían, que el país era débil y poco efectiva y tenía poca efectividad de parte del Estado, ya que tenía crecientes ataques en las zonas rurales por parte de las evoluciones de las guerrillas y por paramilitarismo. Nos dicen que también sufrió un tiempo en el cual tuvo conflicto armado relacionado con el narcotráfico. Nos dicen que también en la década de los 70 hubo una gran movilización estudiantil que estuvo relacionada con protestas y que se recuerda especialmente por el cierre de las universidades en la sede de Bogotá. Hubo un desalojo violento del campus por parte del ejército y la policía y después ya como que pues no está muy claro qué sucedió. Ahí empieza a contar, vale. Después se vino un auge de narcotráfico, que son dos, el cartel del Cali y el de Medellín. El de Cali por los hermanos Rodríguez y el de Medellín por Pablo Escobar. Los autores que contaron estos acontecimientos son Jorge Franco con Torros Tijeras, que contaba una vista privada sobre las redes del narcotráfico y todo el proceso que pasaba la miseria de Medellín. Y otro anécdota que pasó fue la toma del Palacio de Justicia en 1985 por el M-19. Y fue por la protesta contra el fraude del supuesto electoral de Gustavo Pinilla Roja. Y los que relataron esto fue Miguel Torres con sus textos Siempre Viva, pero el drama trataba a los que desaparecían desde el palacio y todas las personas que sufrieron, y el otro que era Olga de Ar, que era Noches de Humo, eran crónicas día tras día de cuando tomaron el palacio. Qué pena, chicos, tenemos que dejar ahí porque ya nos vamos pasando el tiempo, pero miren, yo quiero que piensen que esa literatura que se construye después de las vanguardias, ¿no? En el siglo XX, que es la literatura contemporánea, que al comienzo del periodo lo vimos, ¿no? Está marcada por un contexto internacional de Guerra Fría, que en el caso del país estamos en una situación política muy tensionante, de violencia, de narcotráfico, todo lo que ustedes acaban de enumerar. Que sin embargo, a pesar que genera una producción artística muy particular y pues que se produce finalmente la Constitución de 1991, ese país y esa literatura, digamos, lo que yo quiero hasta acá, hasta este momento, me gustaría que ustedes pensaran, y si no está claro, aquí por ejemplo en el libro de Santillana nos dice en un momento, ¿no?, que la literatura permite comprender y exorcizar el dolor de las tragedias que han afectado al país. Yo quisiera preguntarles si para ustedes, ¿qué es la literatura? ¿Sí? ¿Qué significa para ustedes leer literatura? Si lo hemos dejado simplemente como una cosa en la que yo saco notas, en la que me toca para que me pongan la nota, o si yo puedo entender el sentido más allá que se le quiera a la literatura colombiana en particular para comprender el país en el cual estamos viviendo. ¿Listo? Con eso aquí ya quisiera detener la grabación.